Hola, ¿qué tal? Pues voy a platicarles el día de hoy sobre un tema que se conoce como urticaria. Yo creo que de lo peor que nos puede pasar a los médicos es que en algún momento lleguemos a tener urticaria. Justamente un amigo muy cercano, en un periodo de su vida donde tenía muchísimo estrés, comenzó con prurito de forma generalizada y bueno, como tal, el diagnóstico que le hizo en ese tiempo fue la internista, fue urticaria. Y entonces yo platicaba con él sobre todos los síntomas que tenía, que ahorita, bueno, los vamos a abordar, pero sobre todo es el prurito. Y este prurito aparece realmente de la nada y hay algunas características que hacen a que te sientas un poquito mejor, como el mojarte, este, el colocarte, inclusive él se ponía hielo o se ponía alcohol y obviamente pues el rascado, ¿no? Que en algún momento ya lo habíamos platicado, que se hace como un círculo vicioso. Entonces, bueno, lo más importante es que justamente no se estén tocando ni poniendo ningunas cosas más que ahorita lo vamos a ver en el tratamiento. Y pues sobre todo tratar de evitar el rascado, ¿sale? El rascado crónico, porque a su vez ese bienestar de sentir que estás, bueno, creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Que sientes el prurito, te rascas y es un bienestar, pero como que a la vez te vuelven a dar más ganas de rascarte y otra vez, y bueno. Entonces, es muy importante comentarles que este va a ser, déjenme sacarme mi puntero, este va a ser un síndrome, así se define, es un síndrome en donde va a ser caracterizado tanto en la piel y las mucosas por las ronchas que podemos observar acá, o inclusive puede haber angioedema o pueden encontrarse los dos. O sea, no necesariamente está uno u otro, sino que también pueden estar los dos juntitos. Y sobre todo, va a ser un edema que va a ser transitorio, que va a durar desde minutos a horas. Les digo, no hay una hora específica, aunque a veces puede ser en la tarde, noche, y si empiezan con el rascado, bueno, pues ese rascado se empieza también a diseminar. No tienen las ronchas una forma que esté bien definida, sino que son de múltiples formas y tamaños. E inclusive pueden llegar a formarse abones que ya son mucho más grandes porque son de varios centímetros, pero pueden haber algunos muy pequeños que son de milímetros. Y bueno, de estos también es muy importante comentarles que a nivel epidemiológico eh, varía en forma general desde 1 al 20%, pero se ha visto que hay una predominancia principalmente en mujeres, y sobre todo en mujeres que llegan a tener edades entre 40 y 50 años. Así también podemos llegar a tener, o por el rascado nos puede dar como consecuencia dermografismo. El 30% de los afectados, la causa sí se puede identificar, pero en el demás porcentaje, el 70% realmente es una causa idiopática que muchas veces nosotros más la llevamos hacia la cuestión de estrés o eh, estar con exceso de trabajo o algo que tenga que ver por ahí en cuestión psicológica. Eh, También podemos ver que, por ejemplo, del 3,9 al 15,7%, los pacientes llegan a tener una urticaria que es generalizada en todo el cuerpo. Imagínense acá que no te alcanzas, estar sintiendo prurito en la espalda, prurito, por ejemplo, en los pies, en los dedos, pues es bastante incómodo. Y también podemos encontrar que, o podemos hablar más bien, que en los niños la causa de esta urticaria eh, va a ser asociada para infecciones y recordamos que siempre en mayor porcentaje tenemos la presencia de infecciones que son de origen viral y posteriormente ya las infecciones que son de origen bacteriano. Ahora bien, lo que podemos ver en la parte del angioedema es que va a ser un edema que se puede dar en tejido subcutáneo, en tejido submucoso, y va a haber una permeabilidad vascular. Lo que vamos a ver principalmente en la cara
se observa ese edema que es asimétrico, que se da en las mucosas, se observan muy bien en los labios, pero es muy importante recordar que es asimétrico, ¿sale? Y también se pueden localizar en las extremidades, se pueden localizar inclusive en los genitales o inclusive en la región palpebral, ¿sale? Entonces, bueno, recordando o hablando específicamente sobre la etopatogenia, pues puede originarse de acuerdo a múltiples causas y de estas podemos ir desde fármacos, alimentos, algún alergeno, picadura de insectos, algunos habríamos hablado también de virus, por contacto, por ejemplo, también contacto de algunas sustancias por ahí que puedan llegar a ser penetrantes en la piel, cambio de jabón, cambio de shampoo, cambio de el suavitel o lo que utilizamos para hacer más suaves las telas. Y la otra que también les comentaba, pueden ser algunos, pues, cuestiones ya más psicológicas e inclusive podemos tener algunas anormalidades que pueden ser genéticas, que pueden ser autoinmunes, principalmente, sobre todo la penicilina es uno de los fármacos donde más vamos a poder encontrar o esta reacción. Algunos esteroides también, laxantes, algunos narcóticos o relajantes musculares también, inclusive algunos colorantes. Por ejemplo, yo tenía una amiga, que hace mucho tiempo no la veo, que su hijo, siempre que comía todo lo que fuera dulces con colorante amarillo o naranja, comenzaba con urticaria. Entonces, bueno, ella siempre evitaba este tipo de alimentos, pero pues ya saben que a los niños les encanta comer chatarras y en la escuela se compraba o le convidaba a algún amiguito porque por cierto le encantaban y bueno, salía del kinder todo con un montón de ronchas y la parte del angioedema. Vamos a encontrar también algunas infecciones que pueden ser principalmente por estreptococos, inclusive micoplasmas, virus de la hepatitis ABC, virus del VIH, algunos parásitos también como blastocistis, estrongiloides, toxocara, triquinelas, en fin. Y también podemos tener un tipo de urticaria que se le conoce como urticaria colinérgica. Esta urticaria colinérgica es desencadenada por el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, existe un aumento en la temperatura en nuestro cuerpo. Entonces, hay personas que también empiezan a tener estos síntomas posterior a tener ejercicio o a realizar ejercicio, perdón, o al tener un baño con agua caliente también comienzan, o por cuestiones emocionales, también comienzan con los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuando hablamos de las características clínicas, en donde vamos a ver, acá se observa perfectamente cómo está la roncha, pues les comentaba que es originada por una vasodilatación y esto lo que va a dar es un aumento en la permeabilidad capilar y esto es secundario por la segregación de histamina. Y recordemos que la histamina es secretada por los mastocitos o las células cebadas. Y no solamente la histamina, sino que también hay serotonina, prostaglandinas, cininas, acetilcolina. Y bueno, lo que va a pasar es que la degranulación de estas células, pues activa los factores de complemento, cininas, o inclusive pueden actuar por reacciones que son dependientes de inmunoglobulina E, y pues estos hace a que se atraigan hacia los eosinófilos y estos pues actúan sobre todo em, en la fisiopatogenia de esta patología y nos pueden llegar a dar algunos casos que llegan a ser crónicos. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado en estos pacientes? Que existe un aumento de linfocitos TCD4 y eso nos está diciendo o nos está hablando de que hay una respuesta inmunitaria continua, ¿sale? Y bueno, la urticaria crónica puede ser de origen autoinmune
y esta urticaria crónica normalmente llega a ser o presentada alrededor del 50% de los casos, en donde se van a presentar la formación de anticuerpos que son liberadores de histamina. Entonces, pues imagínense, esto a su vez nos va a dar no solamente la formación de ronchas, sino también el angioedema y estas pues van a afectar diferentes plexos vasculares que a su vez pues nos van a provocar que se den estas manifestaciones cutáneas y que nos den esta atopia, que así le conocemos a estos pacientes también. Inclusive eh, algunas neoplasias también me pueden dar la formación de urticaria, enfermedades metabólicas también me pueden dar la urticaria. ¿Cómo es que nosotros vamos a clasificar la urticaria? Bueno, pues de acuerdo al cuadro clínico, lo vamos a clasificar en urticaria propiamente dicha como tal, el término de urticaria. Eh, Puede ser dependiendo, o sea, si solamente es urticaria o también le podemos poner edema angioneurótico, que es el famoso angioedema, ¿sale? Si es que lo está presentando el paciente. También podemos decir, de acuerdo a su origen, si este es inmunitario o no inmunitario. Y eso pues va a depender justamente por las sustancias que se estén sintetizando y por la cuestión no inmunitaria, que sobre todo es la de granulación directa e indirecta de mastocitos. Y bueno, por último tendríamos también la clasificación de idiopática. Otra forma en cómo la podemos clasificar es de acuerdo a la base de evolución. ¿Cómo vamos a decir que una urticaria es crónica? Pues cuando tiene más de 6 semanas. Cuando es aguda, cuando se presenta el cuadro clínico constante menos de 6 semanas. Y a su vez, de acuerdo al cuadro clínico, nosotros podemos tener una urticaria que es común, una urticaria que es física por un estímulo desencadenante, una urticaria adrenérgica, una urticaria acuagénica, por ejemplo, la urticaria acuagénica justamente se presenta por alergia al agua y nos van a empezar a dar esos síntomas característicos y la urticaria que es de característica adrenérgica es porque existe esta parte del factor desencadenante emocional y entonces comienza después del trastorno emocional unos 10-15 minutos a presentarse pues estas características, ¿no? Eh, de empezar a sentir el prurito en cualquier parte del cuerpo. Hay urticaria que es por frío, urticaria que decíamos que es por calor, por hacer ejercicio, o una urticaria por una presión retardada que también es otra forma clínica en la que podemos encontrar. Ahora bien, en este cuadro que ustedes pueden observar que es tomado justamente del libro de la Arenas. Acá la forma en cómo la describe es justamente lo mismo, solamente que nos va a dividir en urticarias físicas y en urticarias químicas también. Y bueno, prácticamente es lo mismo que ya les comenté previamente. Otra cosa que nosotros podemos llegar a observar en la urticaria es que les decía que puede ser circunscrita, puede ser diseminada, puede ser completamente generalizada, pueden ser ronchas como se observa acá, pueden formar abones como se observa acá. Las elevaciones realmente no tienen, o sea, están mal definidas, no tienen un tamaño, una forma que sea constante, sino el tamaño, forma, número, todo es variable. Van a tener un aspecto ligeramente naranja, pueden llevar la duración desde minutos hasta horas, nos va a llevar un prurito que es intenso y la evolución puede ser, como ya comentaba, aguda, crónica, pero también puede llegar a ser recidivante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en algún tipo de urticaria? Podemos observar lo que les comentaba, que es el dermografismo, y esta se le llama también urticaria facticia.
¿sale? Y no todos los pacientes lo llegan a presentar. Si recuerdan, nosotros realizamos un rayón sobre la piel y va a empezar a elevarse esa zona, pero un poquito más allá de donde yo puse el rayón, ¿sale? Entonces, podemos escribir literal en la piel del paciente, ¿vale? Y bueno, estas aparecen las ronchas cuando yo las froto, cuando me da el prurito y yo empiezo a frotar la piel, entonces justamente aparecen más y más. Y bueno, hay una curación espontánea en el 20% de los pacientes, así como llega a aparecer, así se llega a ir. Por ejemplo, acá llegamos a ver cómo está en la parte del abdomen y hay ronchas, literal son ronchas y abones que son bastante grandes, se ven lo que les decía, que tienen numeración variable, diferentes elevaciones, no tienen una forma bien definida. Acá podemos observar el dermografismo que ya les había platicado previamente y en el rascado, cómo se llega a observar, ¿no? Específicamente hasta dónde llega, que bueno, él llega hasta acá, ¿eh? Es difícil, pero bueno, probablemente ahí, haya utilizado algún otro instrumento también, porque es un poco difícil que todos los pacientes lleguen a esta zona central. Eh, También, bueno, pues puede haber este, este edema que les decía, o el angioedema también, puede presentarse en la cara, en las extremidades, y predominantemente va a afectar tanto los párpados como los labios. eh, Pueden tener algunos otros síntomas que pueden estar agregados. Puede darse fiebre, artropatías, inclusive algunos síntomas como náuseas, vómito, diarrea, eh, disfonía, porque acuérdense que también puede afectar la laringe, entonces me puede dar una disfonía, disnea, puede inclusive haber algún síntoma de taquicardia, o algún síntoma generalizado como cardiovascular, ¿vale? Y bueno, es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles pueden ser algunos otros factores que puedan estar asociados. Les decía, o sea, siempre preguntar, ¿no? ¿Tomo algún medicamento, cambio de medicamento, algún alimento, alguna alergia, alguna cuestión emocional, alguna actividad física, en fin, o sea, sí es muy importante que preguntemos porque no todos los casos en donde vamos a observar que existen abones son urticaria, ¿sale? Sino que algunos otros pueden tener otras afectaciones sistémicas, ¿sale? Y, por ejemplo, eh, algunas enfermedades tanto cutáneas como sistémicas pueden presentarse con estas lesiones y tienen como característica que estos abones son de persistencia de más de 24 horas, pero tienen ardor, tienen prurito, tienen distribución bilateral, distribución simétrica, se vuelven hiperpigmentados, hipopigmentados, me dejan cicatriz, me dejan algunas otras o empiezan a salir algunas otras lesiones, en fin. Entonces, estas características pues podemos decir inclusive que pueden llegar a ser por otra parte clínica, ¿sale? Y una forma que es mucho menos o no se puede presentar tan normalmente, que es algo como una forma más rara de presentación, es lo que les decía de la urticaria por contacto. Y esta puede ser, por ejemplo, desde látex, puede ser por alguna, alguna sustancia en particular que haya tocado, pero sí, las ronchas van a arder un poquito más que pruriginosas, y también van a ser de larga duración. Y bueno, es muy importante, les decía, que nosotros identifiquemos sobre todo qué características tiene antes de, para saber qué puede ser, ¿sale? Porque también eso puede ocasionarse, les comentaba, por
algunos medicamentos o secundario, inclusive albendazol también te puede dar urticaria o inclusive por los propios agentes que me puedan provocar alguna enfermedad. Existe una urticaria que se conoce como anular y esta urticaria anular eh, sobre todo o sea, aparece cuando hay alguna infección por virus, bacterias o también puede aparecer por fármacos, ¿sale? Y bueno, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos sobre todo a la parte pues clínica y hacer una buena anamnesis. ¿Cuánto tiempo tiene que aparecieron las lesiones? ¿Qué tan frecuente es que aparecen? Mm, y se aparecen o varían en el día, en la noche, qué tamaño, qué distribución, qué forma, si tiene angioedema, si tiene prurito o llega a tener algún otro síntoma, dolor, ardor, en fin, antecedentes familiares, porque también puede existir eso, alergias, qué medicamentos tomó, a qué se dedica, si ha viajado, si tiene alguna relación, por ejemplo, con eh, picadora de insectos, está estresado, en fin, ¿sale? Todo eso lo tenemos que ir cambiando. Y entonces, otra cosa que nosotros les decía, tenemos que o debemos de tener muy en cuenta son los diagnósticos diferenciales, porque pues estos nos pueden mascarar, ¿no? Y uno de esos es la picadura por insectos. La picadura por insectos, normalmente puede aparecer pocas lesiones y se ven pues la pápula, pero por ejemplo hay personas en donde existe mayor cantidad de lesiones que se pueden presentar. O sea, no sé, conviven con algunos animales y tienen pulguitas y dicen, no, yo no me voy a acercar porque a mí siempre me pican y son bastantes lesiones, como estamos observando en este bracito, ¿sale? Entonces, esas pues obviamente son pruriginosas, pero sabemos que después de algún tiempo, o sea, están bien localizadas, no van a ser generalizadas, no aparecen de la nada, no van a aparecer en cualquier parte del cuerpo, no me va a dar angioedema, no me va a dar esta forma de las lesiones que son las ronchas, los sabones, sino que aquí van a ser normalmente lesiones que todas tienen la misma forma y pues sabemos que es la característica por picadura de algún insecto. Tenemos otro que se conoce como eritema polimorfo, tenemos otro que se llama eritema anular centrífugo, que aparece sobre todo la parte centrífuga, cuando ustedes escuchen eso, es que aparece en el cuello, en el pecho y en la parte de las extremidades, como si fuera una centrífuga. Llegamos a tener pues exantemas virales también, eh, algunos otros síndromes que son raros por enfermedades autoinmunes, eh, síndromes, por ejemplo, secundarios a que exista un aumento de eosinófilos, en fin, o sea, puede ser varias cuestiones clínicas, pero estas van a ser o van a presentarse como pues localizados, específicos, les decía, la misma lesión, no necesariamente, porque acuérdense que acá el angioedema es asimétrico, entonces simétrico, en fin, ¿sale? Entonces con eso podemos hacer, recordando la parte clínica que les comenté al inicio, podemos hacer un diagnóstico diferencial y bueno, pensar, ¿no? Si es que tienen alguna duda en que pudiera ser otra cosa, ¿sale? Les decía que es muy importante para la parte del diagnóstico la anamnesis, también otra cosa que podemos utilizar son biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, un coproparasitoscópico si es que llegaran a sospechar de una infección parasitaria. Si tiene, por ejemplo, bueno, ir descartando, ¿no? ¿Qué alimentos, qué fármacos, en fin, ¿sale?
Y pues este es el cuestionario que nosotros llegamos a utilizar, en donde ya les platicaba algunas de las cosas, ¿no? Que llegamos a preguntar para saber si no encontramos la causa, bueno, pues entonces lo podemos identificar como una urticaria. Ahora bien, nosotros, en cuanto a la parte histopatológica, lo que nosotros llegamos a observar, si llegamos a hacer una biopsia, es una vasodilatación, hay edema, hay linfocitos, polimorfonucleares, eosinófilos, hay histiocitos, ¿sale? Y cuando hay, por ejemplo, cuando nosotros no sabíamos específicamente qué pudiera ser o no podemos darle nombre y apellido a esa enfermedad, pues es cuando llegamos a tomar este tipo de pruebas, pero es muy raro, ¿sale? Porque les decía, las lesiones son muy características. Entonces, más bien no es para descartar que sea urticaria, sino si llego a tener alguna otra sospecha de alguna otra enfermedad que pudiera estar o que pudiera ser rara, ¿sale? Y bueno, hay un aumento de IgE, eso también es importante comentarle, porque eh, pues recuerden que la IgE sérica sobre todo nos habla de alergias, pero si hay otras manifestaciones que llegan a ser como atópicas, que la piel de por sí reaccione así, pues realmente sí va a estar presente y va a ser como el diagnóstico limitado, porque acuérdense que la IgE no es tampoco específica, aunque podemos verla que está elevada pues en infecciones parasitarias o en cuestiones que sean, les decía, sobre todo alergias, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo les decía, tenemos que hacer un, un estudio completo, mandar laboratorios, los laboratorios de rutina, y y es muy importante también identificar si es que hay alguna infección secundaria A, ¿sale? Identificar si hay pues alguna cuestión hepática, porque eso también les puede llegar a dar prurito generalizado, hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿sale? Es muy importante eso, identificarlo. Y bueno, también nosotros en cuanto a la parte del tratamiento, pues si realmente no encontramos la causa, lo que tenemos que hacer es dar sintomático, porque es bastante molesto estar sintiendo todo el tiempo prurito. Y ese prurito no los deja dormir, no los deja trabajar, no los deja tener una calidad de vida adecuada. Por lo tanto, pues tenemos que irnos hacia la clínica de quitarle esa sintomatología. Es muy importante que cuando llegue el paciente con nosotros con esa clínica, le comentemos que deje de tomar salicilatos porque esa puede ser una de las causas o pueda quitar algunos alimentos que puedan ser característicos de, por ejemplo, lo que les decía, los colorantes, ¿no? Ahora, yo le preguntaba, ¿cómo detectaste específicamente que, por ejemplo, las papitas que son naranjas, los churritos, en fin, ¿cómo te enteraste que eso es lo que le provocaba a tu hijo? Porque si bien sabemos, los niños comen de todo. Y me comentaba que justamente fue accidental porque eh, hicieron una reunión familiar, compraron botana y solamente encontraron fritos. Y el otro, ¿cómo se llaman? Ay, olvidé estas papitas que son naranjas como churritos. Entonces, solamente encontraron esos dos. Y bueno, los fritos no le gustaban mucho a la familia. Entonces dijeron, bueno, pues solamente vamos a sacar los... Ay, se me olvidaron las papitas, está el nombre de las papitas. Pero bueno, sacaron esas papitas que son únicamente naranjas, que son como churritos. ¿Cómo se nota que tiene años que no como esas papas? Y lo comió y al cabo de una hora empezó con los síntomas. Entonces, bueno, fueron al pediatra y dijeron, bueno, probablemente porque tiene colorantes, etcétera, etcétera. Y después se tomó un refresco de Fanta y
también empezó con los síntomas, o sea, pasando tiempo después. Entonces dijeron, bueno, tiene que ser el colorante a lo naranja, ¿sale? Entonces, bueno, es muy importante que quitemos de los alimentos todo eso que sea sospechoso o lo que llega a tener conservadores, porque también hay mucha gente que son eh, reactantes, alérgicos a la parte de los conservadores. Y este, y bueno, tener mucho cuidado con la parte de los remedios, lo que les decía, ¿no? De estarse colocando hielo, de estarse colocando calor, frío, en fin. Se, ¿Cuál es lo que nosotros vamos a utilizar? Lo que utilizamos son antihistamínicos. Los antihistamínicos, porque recuerden que se está formando histamina. Y estos antihistamínicos son de mucha ayuda junto con bloqueadores de receptores H1. Entonces, ¿qué recomendamos? Loratadina, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, que es el famoso Alegra, eh, por, normar, por nombrar alguno de estos, ¿sale? Y también es muy importante que se dé de forma diaria estos antihistamínicos, eh, fexofenadina, que ya les decía, levocetiricina, eh, loratadina, desloratadina, y a veces inclusive se pueden duplicar la dosis, porque recordemos que estos antihistamínicos son de dosis única, muchos, por ejemplo, la loratadina es de dosis única, ¿sale? Pero sí se pueden doblar o triplicar o hasta cuatriplicar la dosis si no hay una respuesta adecuada. O sea, sí lo pueden llegar a utilizar. Y otra cosa que nosotros podemos utilizar que es bastante bueno es la hidroxicina. La hidroxicina va a tener ese efecto para quitar el prurito, pero hay que tener cuidado porque la hidroxicina provoca somnolencia. La hidroxicina la envían justamente cuando los pacientes están como muy, no pueden dormir, están como muy nerviosos, también son antihistamínicos, pero hidroxicina, ¿qué te va a dar? Justamente sueño, te va a provocar sueño. Entonces, este antihistamínico es muy bueno, pero sí te da insomnio y también es un ansiolítico. Por lo tanto, hidroxicina se recomienda que se den las noches, ¿sale? Digo, no a todos los pacientes les llega a pasar este efecto secundario, pero sí se recomienda que en las noches se tomen su hidroxicina, se les va a quitar ese prurito y la verdad es que van a dormir mucho mejor. Están como matando a dos pájaros de un tiro, ¿sale? Y bueno, también es muy importante llegar a utilizar, por ejemplo, algunos corticosteroides, pero recordemos que los corticosteroides, que también pueden ser orales, se deben utilizar por tiempo corto y se deben utilizar sobre todo en angioedema, cuando ya hay cuestiones de anafilaxia, cuando no tenemos una buena respuesta, se dan dosis altas y van a ir bajando, bajando, bajando dosis, ¿sale? Para hasta que se elimine, pero es por poco tiempo. Eh, Hay otro medicamento que se utiliza también, que es la mesalacina, y la mesalacina se llega a utilizar justamente en los pacientes. Este funciona como un antiinflamatorio, pero lo utilizan mucho los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, enfermedad de CUSI, son pacientes muy aprensivos, pacientes que tienen todo el tiempo problemas diarreicos, estomacales, en fin, y que también pueden somatizar en la piel. La mesalacina también por ahí se ha utilizado, que tiene una buena respuesta. También podemos utilizar, por ejemplo, ya casos mucho más graves, ciclosporina. La ciclosporina justamente es una tercera línea de tratamiento porque la ciclosporina va a regular la parte del sistema inmune. Y bueno, tiene otros efectos secundarios también, pero es una inmunoterapia, ¿sale? Y esta
sobre todo cuando hay urticaria autoinmune que es grave, no se puede como controlar, utilizamos ciclosporina. Hay otro tratamiento que es la famosa cetoprina, que también se llega a utilizar, metrotexato también, y si se dan cuenta, estos sobre todo se utilizan en enfermedades autoinmunes para regular justamente pues esta carga que se está dando de estos anticuerpos, ¿sale? Inclusive se utiliza el rituximab, el omalizumab, que son pues estos tratamientos que son biológicos, son caros, son bastante caros. Entonces, se llegan a utilizar ya como tercera línea, pero les digo, son inclusive fármacos, pero para enfermedades específicas que no podemos detener el prurito y que llegamos a darle ya un tratamiento, un diagnóstico, perdón, que sea autoinmune. Hay algunos casos donde la urticaria va a ser, y la mayoría de los casos son idiopáticas. Es muy importante identificar que no tengamos alguna infección también por Helicobacter pylori o infecciones por cándida, porque también nos pueden dar la presencia de urticaria, ¿sale? Y bueno, obviamente eliminando estos bichos, pues ya vamos a eliminar la parte clínica, ¿sale? Llegamos a utilizar también algunos otros antihistamínicos como, les decía, cetiricina, inclusive el Montelukast. A mí me gusta el Montelukast, la cetiricina también, la fexofenadina también me gusta. Y bueno, el tratamiento en el embarazo es muy importante comentarles que sí pueden tomar loratadina y cetiricina, son los únicos antihistamínicos que se recomiendan para las embarazadas, ¿sale? Y bueno, eh, es muy importante comentarles que los antihistamínicos sí se eliminan por la parte de lactancia materna. Lo ideal es que no se den en la lactancia porque varios antihistamínicos les pueden provocar somnolencia a los chiquitines, y pueden broncoaspirar, ¿sale? Entonces, eh, pues ahí, sobre todo, tiene que verlo el experto, valorar riesgo-beneficio y, bueno, ya identificará cuáles son las dosis adecuadas en caso particular de las embarazadas. Eh, pues hasta acá terminamos el tema. Gracias por su atención y cualquier duda, estoy a sus órdenes.